אנחנו לומדים את מאמר החירות של בעל הסולם. Amigos, estamos empezando el artículo La libertad por Bala Sulam. Estamos en el título El legado de los ancestros. Bala Sulam dice, el legado de los ancestros. También todos los detalles de las imágenes que este deseo de recibir incluye, al que hemos definido como la base o el primer factor, cuyo significado incluye todas las tendencias y hábitos heredados de sus antepasados, nos aparece como una larga cadena de miles de personas que una vez estuvieron vivos y se colocan una bajo la otra, y donde cada uno de ellos es una gota de la esencia de sus antepasados. En esta gota que cada uno recibe se encuentra el legado espiritual de sus ancestros, depositado en el cerebro alargado, también llamado subconsciente. Así, el individuo entre nosotros tiene en su subconsciente todos los miles de legados espirituales de todos los individuos representados en esta cadena, los cuales son sus progenitores y antepasados. Por lo tanto, así como todos los rostros de todas las personas difieren entre sí, también sus opiniones difieren entre sí. Y no hay dos personas en el mundo cuyas opiniones sean idénticas, porque cada una tiene una posesión grande y sublime, la cual hereda de sus antepasados, mientras que los otros no tienen ni un ápice de esto. Por consiguiente, todas estas posesiones son consideradas propiedades del individuo y se le advierte a la sociedad que proteja sus gustos y su espíritu, para que no difumine debido a su entorno, sino que cada individuo conserve la totalidad de su herencia. Entonces, la contradicción y la contraposición entre ellos permanecerán existiendo siempre para garantizar para siempre la crítica y el avance de la sabiduría, que es toda la ventaja de la humanidad y todos sus verdaderos deseos eternos. Después de haber llegado a cierto reconocimiento de egoísmo del hombre, al que hemos definido como fuerza y deseo de recibir, el cual es el punto esencial del ser vivo, sin coberturas. También hemos aclarado en todos sus límites la medida de la posesión original de cada cuerpo individual, la cual hemos definido en el concepto de el legado de los ancestros. Esto significa que todo el potencial de las tendencias y las cualidades que le han llegado como herencia dentro de su base, la cual es la sustancia primigenia de cada hombre, es decir, una gota de la simiente de sus antepasados. Ahora se nos abre la oportunidad de entender las palabras de nuestros sabios cuando dijeron que gracias a la recepción de la Torá se liberaron del ángel de la muerte. Sin embargo, aún necesitamos entender mejor qué es el egoísmo y el legado de los ancestros mencionados anteriormente, lo que significa que tenemos muchos aspectos que necesitamos ir hacia un escrutinio más profundo, pero entendemos la medida en la cual el legado de los antepasados nos da y cómo nos conecta a nuestros antepasados hacia nosotros y de nosotros a la próxima generación y hasta el final de la corrección. No veo preguntas, entonces deberíamos leerlo nuevamente. Si no hay preguntas, leámoslo nuevamente.
el legado de los ancestros. Todos los detalles de las imágenes que este deseo recibir incluye, al que hemos definido como la base, la fuente, o el primer factor, cuyo significado incluye todas las tendencias y hábitos heredados de sus antepasados, nos aparecen como una larga cadena de miles de personas que una vez estuvieron vivos y se colocan una bajo la otra, y donde cada uno de ellos es una gota de la esencia de sus antepasados. Y en esta gota, la cual cada uno recibe, se encuentra el legado espiritual de sus ancestros, depositado en el cerebro alargado, también llamado subconsciente. Así, el individuo ante nosotros tiene en subconsciente todos los miles de legados espirituales de todos los individuos representados en esta cadena, los cuales son sus progenitores y antepasados. Cada uno de nosotros es un resultado de todas las generaciones que nos han precedido, y así es de generación en generación, y así es como todas estas generaciones avanzan hasta el final de la corrección. Y por lo tanto, así como los rostros de todas las personas difieren entre sí, también sus opiniones difieren entre sí. Y no hay dos personas en el mundo cuyas opiniones sean idénticas, porque cada una tiene una posesión grande y sublime, la cual hereda de sus antepasados, mientras que los otros no tienen ni un ápice de esta posesión. Por consiguiente, todas estas posesiones son consideradas propiedad del individuo y se le advierte a la sociedad que proteja sus gustos y su espíritu, para que no se difumine debido a su entorno, sino que cada individuo conserve la totalidad de su herencia. Entonces, la contradicción y la contraposición entre ellos permanecerán existiendo siempre para garantizarnos para siempre la crítica y el avance de la sabiduría, la cual es toda la ventaja que tiene la humanidad y todos sus verdaderos deseos eternos. Significa que en cada uno de nosotros existen esas generaciones y también esa persona adiciona a su propio desarrollo. Francia, adelante. El amigo pregunta, ¿cuál es la crítica en el avance de la sabiduría? El Rab dice, donde los sabios y la persona por sí misma pueden criticar y estar en unos discernimientos como uno que critica y demanda y examina todo lo que fue y todo lo que está sucediendo. Si no hacemos esto, entonces no podemos avanzar. Miremos cuántos países tenemos hoy en el mundo y los cuales tienen la tendencia a criticar, a hacer escrutinios, a avanzar, a estar de acuerdo, a avanzar de una manera o de la otra, donde ellos han elegido personas y organizaciones y sistemas que discuten cómo avanzar. Esto es la crítica. Y ellos que están bajo esa protección donde no dejan a nadie abrir su boca, además de la persona que está manejando, entonces ciertamente sin la crítica, por cierto, no se abre al éxito, y lo vemos de una generación a la otra cómo esto sucede. Petah Tikva 25, adelante.
Cada uno de nosotros es resultado de sus progenitores. Pero ¿qué significa que tenemos una propiedad espiritual de los progenitores también? El Prat dice, no podemos hablar todavía cómo esto se pasa de generación a generación, pero con seguridad estamos en un estado en el cual nosotros le damos origen el uno al otro y ciertamente también le damos algo que pertenece a la materia espiritual. Tenemos que hablar de esto más adelante, todavía está adelante de nosotros, vamos a hacer un escrutinio en el futuro de esto. Kiev, uno adelante, el amigo pregunta. Amado Rab, ¿qué es lo que pasa a través de la herencia si sabemos que solo en algunos casos los hijos de cabalistas siguen a sus progenitores, como Rabash hizo con su padre? El Rabash dice, realmente la herencia no se mueve de esta manera. Generalmente tú no tienes el privilegio de seguir a tu padre o a tu madre. Está escrito en la Torah, depende en la educación. Y usualmente aquel que es un cabalista o un científico o un actor, no interesa, de acuerdo, él quiere pasar a su próxima generación y que esta persona la desarrolle más, es natural. Pero en la generación, para pasar lo mejor a sus próximas generaciones, el punto aquí, en este punto, es que de una generación a la otra, la Torah no se mueve en herencia. Tú no puedes pasar esto de esta manera. Habrán cosas que se puedan entregar de una generación a la otra, con la tendencia de ciencia, música y algo, pero la Torá que sea pasada en herencia, estamos hablando que cada uno puede ser grandioso en su manera y no hay ninguna manera aquí, como hemos visto a través de las generaciones, específicamente con nuestros antepasados, nuestros sabios, Noé, Abraham, Terah, todos estos sabios de un momento a otro, personas como Moisés se erectan en Egipto. ¿A quién pertenecen? No sabemos quiénes eran sus padres. La hija del faraón encontró a Moisés en el río y lo educó. Él creció en la casa del faraón y de Moisés tenemos toda la Torá, todo el avance de la espiritualidad, la conexión de la humanidad con el Creador viene de él, de este momento. Moisés es la persona que conecta la humanidad con la fuerza superior. ¿Y qué herencia existe aquí que él recibió de quién? Entonces está escrito en la Torah que esto no se pasa de manera hereditaria. Hay fuerzas que se mueven de una generación a la otra, de ellos que nacen de sus hijos, de sus criaturas, pero tú no puedes transferir la espiritualidad a menos de que sea a través de los esfuerzos de la propia persona que construye una pantalla, una luz que refleja, y con esta luz que refleja obtiene la espiritualidad. No puede ser de otra manera. No hay nepotismo aquí. Tú no la puedes obtener o comprarla. Que no, de una manera que no sea tu propio trabajo, tu propia labor, tu propio esfuerzo. Moscú 7 adelante. El amigo pregunta. Aprendemos aquí que mi fuente es el resultado de ciertos aspectos que
mis ancestros me han dado, y también aprendemos que nuestra alma, cada una de nuestras almas, nacen a través de la reencarnación. ¿Cómo podemos combinar estos dos aspectos? Lo que pertenece a mí y el hecho de que yo soy resultado de lo que mis ancestros me traspasan. El Rab dice, pienso que no puedo explicar esto porque se clarifica en una persona cuando él empieza a obtener su conexión con el Creador. Entonces, a través de esto, esa persona empieza a entender cómo nació, cómo creció, cómo llegó a la sabiduría de la Kabbalah y por qué el Creador lo dirige o dirige sus padres, sus amigos, sus profesores de una manera en que se conecta a esta persona y lo asiste para llegar a la espiritualidad. Entonces, esto es revelado. Lo que necesitamos es ser equipados con lo que es correcto, cómo el grupo, la escena necesita estar conectada, cómo nos damos apoyo el uno al otro, etcétera. Pienso que estamos en el camino correcto y que tenemos delante de nosotros un futuro hermoso. Kiev 1 adelante. El amigo pregunta. В этой части статьи Бааль-Сулам предупреждает, что личность должна En esta parte del artículo, Baal HaSulam nos advierte que el individuo en su personalidad debe ser preservado, que necesitamos poner atención a que la personalidad del individuo no pueda ser borrada por el ambiente. ¿Dónde está este límite en cuanto el ambiente marca al individuo y lo que nosotros tenemos? El ambiente, el Rab dice, el ambiente marca al individuo y causa el desarrollo. El ambiente y la sociedad no puede obligar a la persona a desarrollarse de una manera o de la otra. Tiene que haber libre albedrío en este aspecto. El individuo y el ambiente necesitan recibir las fuerzas del ambiente para su propio desarrollo personal. Esto es lo que hace el individuo, recibir esas fuerzas del ambiente para su desarrollo personal. Italia 1 adelante. La particolarità di questa eredità ancestrale, con la necessità di annullarmi, perché per costruire la cosa nuova dobbiamo annullarci. Grazie. Como para construir algo nuevo, pero ¿cómo hacemos esto? Necesitamos desarrollar toda nuestra fuerza en la decena con el objetivo de avanzar la decena, todos juntos con nuestros amigos. Primero conectamos y en la conexión viene a través de nuestra nulificación. Nosotros nos nulificamos ante el centro de la decena y el centro de la decena empieza a clarificar la esencia del Creador, la fuerza común entre nosotros que construimos, como es escrito, usted me ha hecho, y esta es la manera en que avanzamos hacia un estado en el cual construimos y establecemos nuestro futuro. Nuestra próxima forma, nuestro próximo estado. Y si establecemos esto correcto, descubrimos a través de esto, de manera gradual, cómo el Creador está dentro de esta parte y que Él nos está dirigiendo, nos está apuntando, Él nos estableció, Él nos desarrolla. Y eso es lo que descubrimos. Ore, adelante. Para continuar con la pregunta del amigo.
Usted dijo que cada uno se anula a sí mismo. En el artículo dice que cada uno tiene un legado de sus ancestros, lo cual tenemos que proteger, que no podemos cancelar. El Rab dice, en la manera en la que yo anulo lo que para anularme ante la sociedad, de esa manera yo me construyo a mí mismo. Porque mi forma de anulamiento incluye toda la herencia de mis ancestros en esto. Yo elevo mi herencia al nivel donde puedo ejecutar una restricción con la pantalla, con la luz que refleja, etc. Yo y mis antepasados tengo una cópula de golpe con el Creador en lo que estoy haciendo. Italia 4, adelante. Esta es una pregunta relacionada con la corporealidad. ¿Por qué hay grupos que tienen un legado de sus ancestros, pero se anulan y ellos lucen muy parecidos? ¿Cuál es la meta de esto? ¿Tiene esto que ver con la espiritualidad o no completamente? No, hay muchos aspectos que no tienen que ver con la espiritualidad. Hay unos grupos en los cuales ellos están en anulación constante. Hay grupos místicos, grupos filosóficos que hacen anulación, pero no tiene que ver con la espiritualidad. Solo la anulación por sí misma no es espiritualidad. Rehovot, adelante. Hemos aprendido que anular la crítica y ahora estamos aprendiendo que la crítica es importante. Hay un argumento en la decena. La pregunta es, ¿qué criticar y qué no criticar? Esa es la pregunta. La crítica debe ser ideal solo para que sea en la conexión entre nosotros y que constituya el centro común de la decena. Eso es. Tenemos que estar preocupados solo acerca de esto, de llegar a un corazón, a un hombre con un corazón. Ahí el Creador se va a revelar y ahí en ese punto vamos a empezar a descubrir nuestros grados en el ascenso. ¿De acuerdo? Bielorrusia, adelante. El punto en el corazón que se despierta en cada uno de los amigos aquí es el resultado del estado espiritual de nuestros ancestros. ¿Está usted preguntando? El Rab dice no. El punto del corazón pertenece a la persona. En su base también está en su herencia. Pero la herencia de sus antepasados no tiene que estar conectada con la espiritualidad de la persona. Puede ser que sus antepasados, aprendemos en la Torah que sus antepasados idolatraban, eran idólatras. Y entonces la nueva generación vino a la espiritualidad. Cada uno empieza del estado del rompimiento. Betactiva 24, adelante. Balasura menciona el subconsciente y parece que existe mucho que está al lado de nosotros y no lo usamos. ¿Por qué no está esto disponible? El Rab dice, ¿quién te dijo eso? Es nuestra conciencia, es todo lo que tenemos. Tel Aviv 3, adelante. ¿Usted puede explicar por qué la herencia de la fuente del individuo es impura? ¿Por qué es necesario? Porque si el individuo no está
conectado con todo el mundo, pero si él está conectado, entonces esta fuente se disuelve o traga. Donde esta fuente se expresa de tal manera que cada uno pueda disfrutarla. El Rab dice, no puedo explicarlo de una manera corta, pero tú vas a ver en la medida en la que en la espiritualidad cada uno se expresa su internalidad de manera completa. Petah Tikva 35 adelante. ¿Es correcto decir que la última generación, es correcto decir que se sacrifica su deseo de recibir, pero también entendemos de que al ser la última generación, la Torah es la única forma de salir? Sí. El amigo dice, al final él dice que tenemos que llegar a un entendimiento. Y eso es lo que necesitamos que entender. Además de recibir la Torah, necesitamos entender que necesitamos alcanzar la corrección final. El Rab dice, entiende que tenemos que llegar a un hombre con un corazón. Eso es el estado al que tenemos que llegar para recibir la Torah. Y después de recibir la Torah no tenemos nada que lograr. Todo está en el recibimiento de la Torah. Petah Tikva 19 adelante. Buenos días, amigos. Buenos días, Clima Mundial. Bala Sulam dice aquí, en esta línea, que siempre se salta todas las tendencias y las cualidades que vienen a través de su herencia son parte de la fuente. ¿Qué significa esta fuente en cada persona? El Rab dice, es el punto del sistema de Adán Harishon. El amigo dice, la fuente es la herencia ancestral. El Rab dice, después de todo, él descubre su estado en el sistema de Adán Harishon en una forma pura, completa. Y para que sea ejecutada correctamente. Entonces, ¿la fuente está hecha del deseo de recibir también? Sí, es el deseo de recibir dentro del sistema de Adán Harishon. De acuerdo, amigos. Entonces, hemos implementado esta parte, entonces nos vamos a mover hacia Tes. Has turned to dust, there's nothing more to do. And in the ashes of our hearts, we're standing before you. There's nowhere left for us to run, no more lies to hold on to. After every song has been sung, it's only you that we will turn to. והיום אנו קוראים אליך בהיותך קרוב. היום אנו דורשים אותך, למדנו והיום אנו קוראים אליך בהיותך קרוב. היום אנו דורשים אותך, למדנו לאהוב. Мы все стоим сегодня пред тобой, знающие все тайны. Стремлением души молимся отчаянно. Мы все стоим сегодня пред тобой и желаем быть как ты, исполненный любви, красоты, доброты, чистоты.